son los Bee Gees. ¿Cómo se llama el tema? Bee Gees. No, Bee Gees es el grupo. ¿Sabe que son 3 hermanos? Bueno, eran más. Eran claro, con Andy. No, 5 eran realmente, y después se fueron muriendo. ¿Cómo sabe usted? No, yo soy musiqueadora. Musiqueadora. Bueno, usted ahora tiene que presentar el bloque de los jóvenes. El mejor bloque, el mejor bloque. Con todo el entusiasmo de mi vida, con toda la alegría. Se nota el entusiasmo, tienen entusiasmo. Sí, con todo el entusiasmo que me caracteriza. Estoy tan feliz de presentarle este bloque. Ñan de Zapucay con los chicos estos. Ya está. Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Junior Robledo, pero ustedes me pueden decir, ya saben, Jesus. Y sean bienvenidos a un episodio más de este bloque que es Ñan de Zapucay. Un saludo enorme a mi querido Juanca, también a mi querida Vale, que nos está viendo ahí en piso, a Hermenegilda y a todo el equipo de la marca de Una Pasión por brindarnos este espacio. Hoy venimos con contenido muy interesante, desde entretenimiento cinematográfico y algunas otras novedades por ahí que voy a ir soltando durante este episodio. Así que acompáñame y sentate al lado mío porque esto se va a poner interesante. Bueno, entramos ahora en el mini bloque de entretenimiento y quiero destacar todo lo que se vivió detrás de la Expo D23 de Disney, donde se oficializó varias llegadas de películas de varias franquicias muy importantes en aquellos añeres, como El diario de una princesa. Anne Hathaway, le amamos a Anne Hathaway. También a Frozen 3 y el live action de Enredados, que se está grabando en España. Anne Hathaway apareció en la D23, donde oficializó que se está trabajando con El diario de una princesa 3 y que están dando lo mejor de ellos para que sea increíble este regreso. Así que tenemos ansias de ver ya qué nos espera en esta nueva faceta de Mia Thermopolis de Rinaldi como soberana de Genovia. También nos vamos a Frozen 3, que oficializaron ya hay fecha de estreno para el año 2027, ya tienen agendado para vivir Frozen 3. Se mostró en la D23 el tráiler de lo que se va a venir con esta franquicia y por ahí se mostró que va a haber una nueva villana. Chom, chom, chom. Sabemos que Elsa es la reina de Let It Go, de todo el frío polar que se vive en Arendelle, pero no tenemos que olvidarnos de las auroras boreales. Y esta villana tiene mucha afinidad con las auroras boreales. Así que ¿será esta una nueva rival para Elsa? ¿Te quieres usar el tema? ¿Ha sido? No lo sabemos. También por ahí vi que va a haber parejitas nuevas. Olaf, se viene una nueva parejita para Olaf. Ya hay nombre confirmado, se va a llamar Samantha. Pero hay muchas teorías detrás. No quiero spoilear nada, ya saben lo que se ve en redes. Yo prefiero sentarme y esperar 2027 para vivir esa experiencia de aquellos añeres. También nos vamos directamente a Europa, a España, donde se está grabando el live action de Enredados. Increíble todo lo que vivimos en la D23. Esto va a ser increíble. De hecho, ya están comparando con el live action de Cenicienta. Las expectativas detrás de Enredados son espectaculares y yo le tengo mucha confianza a Disney y espero por favor que no arruinen mi película favorita de princesas. Así que ya saben, tienen 3 años agendados para vivir esta experiencia increíble de nostalgia. Bueno chicos, yo traje acá mi guitarra porque quiero hablarles de algo inédito que va a acontecer en Paraguay el 26 de noviembre en la nueva olla de Bueno. Llega, sin más preámbulo, llega mi querido cantante favorito, yo sé que es el cantante favorito también de Ari. Yeah. Llega Ed Sheeran a Paraguay. Hasta la luz se cambió tú. Sí chicos. Es impresionante porque es la primera vez que Ed Sheeran pisa Paraguay. Yo como fanático, yo escucho sus músicas cuando estoy feliz, cuando estoy melancólico. Herea, yo siempre escucho sus músicas. Cuando le extraño, escucho Perfect cuando estoy enamorado, Photographic cuando estoy melancólico. O sea, Ed Sheeran tiene muchísimas canciones que se asemejan un poquito a tu vida. Es por eso que yo ya voy a formar fila para comprar esas entradas y no perderme este momento inédito, Ed Sheeran pisando Paraguay. Así que para aquellos fans, yo ya les aconsejo que vayan ahorrando para comprar esos boletos, porque esto no se vive muchas veces en la vida. Yo
voy a empeñar mis cosas y me voy a ir, sea como sea. Así que ustedes también tienen que irse, pero yo le voy a obligar acá a los chicos a irse. Así que ya saben, nos vemos el 26 de noviembre. Producción, queremos entrada. Por favor. Suerte. Increíble todo lo que vivimos hoy, desde el mundo del cine, los estrenos, desde la festividad del Día del Niño que vivimos en la Plaza Carlos Antonio López. Increíble todo. También, obviamente, Ed Sheeran en Paraguay. Increíble, yo espero que les haya gustado, como a todos nosotros nos gustó hablar sobre estos temas. También quería aclarar que pueden vernos a través de Unión TV, también a través de la R800 AM, la gran R800 AM. También en la página web nos pueden encontrar como www.uniontv.com.py. En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Ñande Sapucay con K y sin ñ. Lastimosamente, Instagram no nos deja poner la ñ y aclarar que es con K. Así que vayan a seguirnos para no perderse de todos los bloopers y contenido, colaboraciones que hacemos con los chicos. Desastre, no se la cabeza de cámara, muchachos, Dios mío. Ay, yo les quiero, chicos, mentira. Y también agradecerle a Juanca por darnos esta gran oportunidad y a todo el equipo de la marca de Una Pasión. Y como se dieron cuenta, estamos de vuelta acá en mi casita, en mi segundo hogar. Le agradecemos a Estación Crear y Pulsar Media por brindarnos este espacio para grabar cada día. Y nada, chicos, acá se despide su humilde servidor Jesus y nos vemos en un próximo episodio de Ñande Sapucay. Chao, chao. Perfecto.